ante
Muy buenos días. Hoy es domingo 14 de febrero del año 2021. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Siento a las 11 de la mañana, Dios me permite entrar a sus hogares y doy gracias por eso. Todavía estamos en pandemia, esto es a nivel mundial y cumplimos casi un año de estar con este problema. Hoy también tomaremos la Santa Cena al final de la enseñanza. Pasaremos el video para que ustedes puedan hacerlo. Y así es que vamos a leer ahora esta preciosa enseñanza que se llama La victoria en las supremas alabanzas de Dios. Leemos en tu pantalla la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vamos a orar y ponemos en las manos del Señor esta enseñanza que por la misericordia de Dios vamos a llevarla a cabo. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra que está en la carta a los Corintios, Señor, capítulo 10, versículo 4. Queremos que tú tomes el control de ella, Señor. Háblanos y ministranos. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tienes para nosotros en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Padre Celestial, y lo que vas a hacer y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. El que está sentado en el trono y al Cordero, reciba toda la honra y toda la gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es muy clara en este tema que vamos a ver, que la victoria suprema, lo máximo que es, se encuentran las alabanzas que le dedicamos a Dios. Decía Pablo en esta carta, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y es importante que nosotros sepamos que desde que vino Jesús a nuestra vida en el nuevo nacimiento, nuestra milicia cambió de un lugar natural a un lugar sobrenatural. Y sigue diciendo Pablo, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es muy clara y en este tiempo de pandemia tenemos una gran guerra espiritual de proporciones globales, quiere decir en todo el mundo. Se mencionan algunas posibles soluciones naturales, pero te quiero decir, pero esta batalla es espiritual y por tanto no solo la debemos pelear así, sino usando nuestras armas espirituales que Dios nos ha dado. Una de ellas es la oración, el ayuno y testificar de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Son algunas de las armas que cada cristiano debe ser experto, tanto tú como yo. Pero hoy hablaremos de la alabanza como un arma potentosa. Esto es más allá que simplemente cantar. Es más allá. Una canción con sinceridad se vuelve una alabanza muy maravillosa, pero una alabanza con unción se vuelve un arma espiritual poderosa para vencer al enemigo. Así es que tenemos que empezar a comprender cosas importantes en este tema. Al estar orando al Señor me puso esta carga que hoy la quiero compartir con ustedes. Entonces dije que una canción con sinceridad se vuelve una alabanza al Señor. Pero una alabanza que tú te metas para tener la unción se vuelve una arma poderosa. Lo repito porque vamos a tratar eso. Cuando un santo empieza a alabar al Señor, dice la palabra que puede vencer a 1000, huir a 1000. Pero cuando el número de santos se duplica y dos personas se unen en alabanza con Dios, los resultados se multiplican 10 veces más. Porque dos
pueden hacer huir a 10,000. Imagínate pues ahora, ¿qué podría hacer el Señor con nosotros mientras adoramos al Rey y Señor de México? Va a hacer cosas maravillosas. ¿Por qué? Pues es lo que vamos a tratar de ver en este tiempo. Dice el Salmo 108:3, leemos en tu pantalla, por favor. Y dice así: te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Wow, qué tremendo cuando vemos el tremendo David, ese salmista, nos deja cómo debe ser la alabanza y a quién la debemos dirigir. Por eso es importante, como dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Tenemos que entender, pues, que cuando un ejército de santos ungidos comienzan a entonar alabanzas a Dios, van a suceder cosas tremendas. Por ejemplo, los demonios tiemblan cuando nosotros alabamos. Ellos tiemblan. Los cielos se estremecen, porque quiero decirte que tu alabanza va a llegar a la misma presencia de Dios. Los muros se empiezan a derribar, se empiezan a caer los muros. ¿Cómo pasó en Jericó? Se cayeron. La enfermedad y la muerte comienzan a huir. Entonces, en este tiempo de pandemia, nosotros tenemos que aprender que nuestra alabanza de hoy en adelante vamos a hacerla con todo el corazón, con una unción especial que baje. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. Y la verdad es una batalla de vida o muerte. Y Dios ha puesto en nuestras manos una arma muy poderosa en este hermoso tiempo que estamos hablando. Van a decir, ¿por qué es hermoso? Porque son un tiempo de oportunidades, un tiempo en el que tú y yo podemos hacer algo, que cuando nos convertimos, lo primero que fue entonar cantos, después de habernos arrepentido, fue entonar preciosas alabanzas. Y son dos puntos que vamos a ver en este tiempo, nuestro tiempo que estamos viviendo. Uno, siendo adoradores. Tenemos que pensar así. ¿Por qué? Porque los humanos que viven en el mundo natural no pueden comprender la vida de alabanza, no lo pueden entender. Le cantan a todo, al alcohol, a las mujeres, a todo el mundo, pero nunca a Dios. Por eso es que no nos pueden entender. Sin embargo, nosotros, cuando alabamos los demonios, te quiero decir que ellos no saben nada del idioma o del lenguaje que estamos hablando. ¿Qué clase de adoradores está buscando el Padre? Que es importante que nosotros veamos en esto, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Vamos a leerlo en tu pantalla. Y dice así: mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le alaben. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Qué maravilloso cuando vemos nosotros que nos deja nuestro hermoso jefe, nuestro Señor Jesús, cómo le expresa a una samaritana que estaba ya en el pozo. Y decía que ahora va a ser en cualquier parte que podemos adorar, porque en todo el mundo se puede adorar, en tu casa, en la escuela, donde vayas, en tu carro. Hay cosas maravillosas que vienen, porque cuando tú vas allá solo, en tu carro o en tu casa, te dan ganas de alabarle. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Que ahora es un tiempo, y no nada más en Jerusalén, sino acá también. Mas la hora viene, dice, y ahora es, la hora viene y ahora es un pasado y un presente y un futuro continuo. Cuando los verdaderos adoradores adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Porque sigue diciendo, los anda buscando, aquel que le adora en espíritu y de verdad, el Señor los anda buscando. Y dice, es necesario que nosotros, los que
conocemos al Señor, le adoraremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Por qué tan poderosa es la alabanza? Vamos a leer el Salmo 22:3 y nos damos cuenta por qué es poderosísima la alabanza que tenemos que aplicar ahora. Pero tú eres santo, dice. Dilo en tu hogar, por favor. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Fíjate nada más. Él habita en medio de las alabanzas. Por eso es importante que sepamos que cuando nosotros alabamos a Dios en espíritu y en verdad, con una plenitud, con una alabanza cristocéntrica, que va ahí, Él se agrada y viene, porque Él habita en mi canto. Y lo ve con tal decisión que tenemos hambre y sed de justicia, de poder adorarle y decirle lo maravilloso y bueno que es Él. Porque para siempre es su misericordia. Entonces, por eso es importante alabarle. Nosotros tenemos que hacer, además de leer la Biblia, además de nuestro devocional que llevamos allí, prepararte para una hermosa alabanza hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo podemos ver otra forma? Siendo guerreros. Tú y yo, desde que agarramos la milicia del Señor, somos unos guerreros. Nuestra guerra es de veras muy fuerte, muy fuerte. Por eso dice en Efesios, capítulo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que aprender que es una guerra espiritual la que tenemos. Pero es la alabanza una de las armas maravillosas, además de la palabra, la sangre de Jesús, los ángeles que nos cubren y nos dan para ministrarnos, la alabanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alabamos, hasta los ángeles están haciendo cosas maravillosas, que yo me quedo sorprendido cómo actúa el Señor en la alabanza. Entonces la alabanza es el lenguaje celestial de la victoria. Lo leemos, la alabanza es el lenguaje celestial de la victoria por medio de Jesucristo. Alabar al Señor hace una cosa potente. El Satanás huye y huye. Ese es el poder de la alabanza que hace huir a Satanás. Son estas supremas alabanzas a Dios las que deben estar en la boca de nosotros, sus hijos, porque somos vencedores en todo lo que pongamos. Y lo vamos a lograr, tanto tú como yo. Un gran ejemplo de esto, de lo que estamos hablando, del poner nuestro altar de oración y levantar algo nuevo, es el que podemos ver el ejemplo de Josafat, el rey de Israel. Dice, primeramente, ¿qué hizo Josafat cuando vio a sus enemigos que venían contra de él? Él supo, como dice en Segunda de Crónicas, vamos a leerlo, por qué él tuvo temor, por qué tuvo miedo y por qué tuvo que recurrir al Señor. Vemos que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 2 al 3, y leemos ahí en tu pantalla, por favor. Y dice, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y además de Siria. Y aquí están en Hasezonmar, Tamar, que es en Gadí. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 3, él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Qué tremendo cuando vemos una gran noticia que venía una multitud. Usted sabe que Satanás siempre ha querido destruir a Israel, a Judá de Israel. Entonces este hombre, al ver que llegaron las noticias que venían contra de él, una gran multitud del otro lado del mar, dice que tuvo temor, tuvo miedo, y lo que hizo es algo maravilloso. Se humilló su rostro
número uno, para consultar a Dios del problema tan grande que salía de sus fuerzas. No podía, él sabía que humanamente no podía hacer nada, pero él se humilló y pregonó ayuno en todo Judá. Cuando vemos esto, es una actitud que debemos tomar. Ahorita en todo el mundo está este temor, se están muriendo en todo el mundo, hay un temor y ese coronavirus viene con todo contra nosotros. Y tenemos, a veces mucha gente se ha llenado de temor, muchas veces hasta se han muerto pensando en que les va a llegar este tremendo virus. Y se han muerto bastantes entre familiares, gente que conocía, se han muerto. Por ende tenemos noticias que esto es en todo el mundo, como venía esta gente del otro lado del mar y de Siria. Y entonces él dice que clamó ayuno. Y te quiero decir que Dios le contestó. Como vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Leemos en tu pantalla, por favor. Y dice así, leemos, por favor. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y toda su descendencia, que es sus hijos. Qué tremendo cuando vemos que este rey clama ayuda a Jehová. Y si viene contra nosotros esta multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Y a ti nos volvemos, dice este hermoso rey, y todo Judá estaba delante de Jehová, hombres, niños, mujeres y todos sus hijos. ¡Qué tremendo! Vemos la sensibilidad de Josafat. Nosotros estamos igual que en esos tiempos. No podemos. Hay temor de mucha gente que está muriendo. Pero te quiero decir, tú y yo que estás escuchando este mensaje, somos los que Dios nos está llamando para hacer algo increíble. Porque no lo vamos a hacer nosotros. Este hombre, este rey clamó a quién podía hacer esa maravilla, ese milagro de derrotar a este enemigo. Entonces tú te pones a pensar y el Señor le dice, pues, ¿de quién es esta batalla que estamos? La mayoría estamos, no, pues es que fulanos, los científicos, todo el mundo. Aún al pobre presidente le echamos la culpa y no es así. Yo te quiero decir la verdad en este día y que tú y yo podemos hacer un ejército para defender nuestra patria, defender a nuestro México. Muchas personas se están muriendo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Yo estoy de veras, no angustiado, pero estoy anhelando, deseando que el Señor nos siga revelando cómo vamos a poder llevar la palabra a toda nuestra nación, para que nadie se pierda y todos procedamos al arrepentimiento. Y entonces dice en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, dice, y dijo, ahí estaba un profeta y el Señor contesta. Y dice a través de su profeta, dijo, oíd Judá todo, leemos ahí en tu pantalla, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, escucha, dice, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Qué tremendo cuando un hombre se postra, busca a quién buscar, a alguien que podía vencer a este enemigo tan potente. Y le dice él contestar al Señor. Cuando este hombre lo buscó en ayuno y oración y alabanza, vemos que él le contestó y le dice, no temáis, no te amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra batalla,
sino la batalla es de Dios. Cuando vemos que las batallas grandes se vienen en nuestra contra, el Señor es el que te va a defender. Porque no es tu batalla, dice, es la batalla de Él. Pero algo muy importante, que esto el rey fue exhortado a hacer algo. Fueron exhortados a hacer algo tan importante. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, leemos por favor. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, le dice el Señor, estad quietos y ve la salvación de Jehová con nosotros, con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Qué tremendo! Vemos verdaderamente cómo Dios actúa cuando nosotros estamos allá listos a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. Sigue diciendo en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, y dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra ellos los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Qué barbaridad! Esa multitud tan grande se venció por medio de la alabanza. Si no tienes por qué pelear, paraos, estar quietos y ver la salvación con vosotros. Permanecer quietos. Después de esta victoria tan grande, podemos ver allá, esta victoria se nombró hasta el día de hoy y se llama el Valle de Beraca. Beraca, que significa el Valle de la Bendición. ¿Qué pasó? Por medio de la alabanza logró el Señor, porque nuestra batalla, la batalla que tenemos contra este tremendo virus que ha hecho una mortandad en todo el mundo, nosotros podemos vencerlos por medio de la alabanza. Jesucristo es nuestro ejemplo de adoración. Por eso es importante, como dice Pablo en la carta a los Hebreos, y leemos en tu pantalla, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Qué tremendo cuando vemos que la alabanza es un factor muy importante para que tú y yo entremos en ese tiempo de la alabanza. ¿Por qué? Porque Él habita en medio de la alabanza. Cuando tú alabas, el Señor se place. Cuando nosotros nos entregamos completamente al Señor y formamos un altar de oración ahora en este tiempo, que tú y tu familia no pueden salir, ahora este tiempo que si sale uno, ahí está el enemigo, como cuando pasó el destruidor en Egipto, ahora en este tiempo tenemos nosotros que adorar. Porque Él habita en medio de las alabanzas. Y así como Josafat entonaron, cantaron himnos, así Él pudo vencer, porque dependieron de Dios. No más eso, sino nuestro Señor alabó antes de salir a Getsemaní una vez que instituyó la Santa Cena. En la última cena, Él decía: ¿cuánto he anhelado estar con ustedes en esta cena? Y ahí estuvo, les lavó los pies y partieron el pan, tomaron el vino, pero cuando salió rumbo a Getsemaní, hay algo que nosotros tenemos que ver en nuestra Biblia, escudriñando. Dice en Mateo 26:30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Fíjense nada más, mi Señor cantando un himno. Yo no sé cuál haya sido, pero el que más se me acerca para pensar es el Salmo 150. Esto lo digo yo, no lo dice la palabra. Pero yo pienso que después de cantar un himno tan maravilloso como es el Salmo 150, que dice: alabar a Dios en su santuario.
alabarle con pandero, con danza, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Es cuando nosotros pensamos verdaderamente, ¿cómo mi Señor? Imagínate, los 12 y él entonando un hermoso himno antes de ir allá al monte, al Getsemaní, al monte de los olivos, como dice la Escritura. Allí fue donde fue la victoria de Jesús para bien de nosotros. Como antes de ir allá, él entonó un hermoso himno. Alabad a Dios en su santuario. Ahora tenemos la gracia de entrar directamente por medio de la sangre, pero alábale al Señor. Tenemos que aprender a alabar en este tiempo, porque la victoria que tenemos con este tremendo virus no es de nosotros, es de Jehová, de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Por eso, Dios ahora está en ese proceso de restaurar y edificar la casa espiritual, tu casa donde estás, con tu esposa, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Es el momento de establecer en tu hogar un altar de alabanza y de adoración para el Señor. Vamos a hacerlo. Si hemos visto que es un virus tremendo que está atacando el mundo, que no podemos definitivamente, es el tiempo de adorar al Señor con nuestras alabanzas. Y no va a entrar, y se va a detener, y va a vencer, porque todos los mexicanos en este tiempo va a llegar este mensaje de alabar al Señor. Alabar al Señor porque para siempre su misericordia. Es el momento de establecer un altar de oración. ¿Y en qué nos basamos? Cuando Salomón trasladó el arca para dedicar el templo, sucedió lo que dice. Cuando él ya decidió, ya estaba hecho el templo tan precioso, dirigido por Dios. Es bellísimo este templo, empezó él. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 al 14, cuando él dedicó la casa, y leemos por favor, vamos a leerlo ahí en tu pantalla. Y dice así: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar, óyelo bien, para elevar y dar gracias a Dios, a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, qué tremendo, dilo en tu pantalla, está escrito, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allá para ministrar por causa de la nube. Óyelo bien, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. O sea, la alabanza. Y vino el Señor y como una nube llenó toda la casa. Y allí estaba el Señor escuchando las alabanzas de aquello que les ministraban, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Por eso es importante que tú y yo alabemos en nuestra casa. Allí va a bajar la presencia de Dios. Allí va a bajar el Espíritu Santo. Yo te quiero decir, una cosa es hablar del Espíritu Santo. Una cosa es leer en la palabra toda la obra del Espíritu Santo. Pero yo te quiero decir, otra cosa es tener esa unción personal, de creerle, de buscar, y sepas que el Espíritu Santo es el que venció allá, el que se manifestó en la casa de nuestro Dios cuando fue dedicada por Salomón. Ese precioso Espíritu Santo es el que está en tu hogar, en la casa de cada uno de nosotros. Por eso es importante que sepamos que Dios habita en medio de la alabanza.
Fíjate, nomás bajó la misma presencia de Dios. Pero para hacer esta dedicación de este templo, para hacer esto que estamos platicando, te quiero decir que Salomón sacrificó 22,000 bueyes. Así dice la palabra de Dios. Y 120,000 ovejas. Mundo. Sucedió de tal manera la dedicación de este templo. Y al ver este sacrificio tan maravilloso para dedicar la casa de Jehová, Dios tuvo misericordia y Él mismo habló con Salomón. Por eso es que para nosotros, cuando vemos este maravilloso versículo de segunda de Crónicas 7:14, que todos lo conocemos de memoria, y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En la versión Dios habla y sanaré su patria, y sanaré a mi México, a su México. Tenemos que clamar, porque México es el tercer lugar de muertes en todo el mundo. Pero si tú y yo clamamos y adoramos a Dios como hizo Josafat, Él va a escuchar desde el cielo, perdonará nuestros pecados y volverá la prosperidad a nuestro país. Es importante que ahora tú y yo seamos responsables de este tiempo. Tú personalmente, ni yo estoy limitado, pero si nosotros pedimos la ayuda de Dios, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pongamos nuestra confianza y nuestra alabanza a Dios. Empecemos algo nuevo que Dios lo va a hacer. ¿Cómo establecer en tu hogar un altar de oración y de alabanza, que tenemos que hacerlo? Cuando tú decides que dentro de tu hogar se establezca un ambiente de adoración y de alabanza. Tú y yo podemos hacerlo. ¿Estás escuchando este mensaje? Hemos buscado muchos que la vacuna, que todos los medios que están, pero tenemos que experimentar lo que hicieron anteriormente todos los siervos de Dios, como este rey Josafat, que le dijo: no te preocupes, mía es la victoria, permanezcan quietos, adórenme nada más, que yo voy a hacer lo demás. Así como Salomón dedicó la casa de oración al Señor, que no podían, de tanta alabanza, tanta administración, con amor, con sinceridad íntegra, con santidad. Él estuvo allá escuchando, bajó la presencia, y por fin a Salomón lo usa con este versículo, capítulo 7:14, que hemos leído. Dios puede hacer la diferencia de este tiempo, y vamos a hacerlo. 1 vence a 1000, 2 a 10,000. Imagínate si todo México nos ponemos a orar, a alabar a Dios, porque Él habita en las alabanzas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer de tu casa ese ambiente tan maravilloso de adoración y alabanza? ¿Por qué no hacerlo? Te voy a hacer lo que va a suceder cuando tú y yo hagamos este ambiente de hogar, hagamos un holocausto de alabanza y que suba ante su presencia. ¿Qué va a suceder? Que el miedo se va a ir. ¿Qué otra cosa? Tus miedos, tu temor desaparece. Número 3, la enfermedad y la muerte huye. Se va a ir. La angustia pierde su fuerza. La culpa se diluye, se va. Porque no tenemos por qué tener culpas. Para eso es un arrepentimiento. Y por último, como algo maravilloso, tu familia cambia. De los pleitos a las contiendas se vuelve un hogar de amor, lleno de amor.
porque el Espíritu Santo va a estar ahí cuando nosotros le alabemos. Ten la seguridad cuando lo hagas. Al principio vas a escuchar esta alabanza, escucharás la palabra, pero yo te quiero decir, 2, 3 días, 4, el Señor va a bajar con su Santo Espíritu y va a inundar tu casa como lo hizo así allá en la dedicación de la casa de Salomón. Entonces, como podemos ver, es maravilloso lo que Dios va a hacer a través de tu altar de adoración, a través de tu altar de alabanza, a través de tu altar de dedicar ahí todo como un holocausto. El chamuco, ¿qué sabes qué va a hacer? Ese que todavía te está dando guerra, va a salir como tapón de sidra. ¿Por qué no hacerlo? Tú y yo podemos hacer este hermoso altar de oración y alabanza. ¿Y cómo le vas a decir? ¿Cómo voy a hacerle, Señor? Hay mucha alabanza, bastante alabanza que tenemos, mucha alabanza que tú puedes escuchar. Escucha aquella que sea cristocéntrica, aquella que te motive a una relación más personal con Dios. Él es el único que lo va a hacer. Por eso, segunda de Crónicas dice que si dejamos nuestros malos caminos, Él va a escuchar el hogar, va a escuchar tu hogar. Y en tu casa va a suceder algo maravilloso. Pero no nada más eso, vamos a vencer esta pandemia. Y yo lo digo, yo lo creo. Voy a levantar fuertemente un altar de oración en mi hogar para que podamos detener ese enemigo que a todos está asolados. Así como Goliat tenía al pueblo de Israel amolado, igual aquí nos está trayendo amolado, pero en el nombre del Señor nuestra alabanza va a llegar allí y va a huir el enemigo y va a crear su propia confusión, de tal manera que vamos a vencerlo para la honra y gloria del Señor. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a crear una aplicación en la cual tú vas a recurrir, vamos a dártelo al final de la pantalla, va a aparecer y nosotros podemos ahí picar. Cada vez que tú te pongas a orar en tu celular, puedes picar y aparecerá la alabanza o la aplicas en tu pantalla, donde tú quieras. Vamos a aplicar cómo alabar a Dios. Vamos a tomar la Santa Cena y vamos a orar antes de tomar la Santa Cena. Y si tú estás dispuesto a levantar este altar de oración, dice que nos tenemos que humillar. Se humilla, ora y me busca y deja su mala conducta. Yo voy a escuchar desde el cielo, perdonaré todos sus pecados y voy a darles la sanidad que tanto quieren tu patria, que es nuestro México. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, esta guerra tremenda que tenemos. Pero yo sé que a partir de este momento, Señor, que tú nos revelas a través de tu palabra cómo es una guerra de la cual nuestras fuerzas, Señor, es imposible vencer este virus tan tremendo que estamos pasando. Y vana es la ayuda del hombre. No tenemos quien nos ayude aquí en la tierra, Señor. Todos están tomando decisiones humanas, pero dice, vana es la ayuda del hombre, tu palabra. Entonces recurrimos a ti con silicio y llanto, Señor, ante ti. Venimos a orar, Señor, y pedirte que tú tomes el control de esta guerra mundial que tenemos. Y que tú, Señor, vas a hacer algo a través de la alabanza. Porque tú nos dices a través de tu palabra, y yo lo creo, que dice, mía esta palabra, mía esta batalla, mía es. Estemos quietos adorándote y alabándote, porque tuya es la victoria también, Señor. ¿Y por qué? Porque tú habitas en medio de las alabanzas y estaremos aquí en nuestros hogares. Abriremos, Señor,
nuestros hogares como altares de alabanza y de adoración, Señor. Acá están nuestros hogares, aquí están nuestros seres queridos, acá están nuestros niños que aún están amedrentados por lo que oyen, Señor. Pero tú vendrás a poner la paz, la tranquilidad, Señor, que no haya miedo, que no haya angustia, Señor. Sobre todo, Señor, queremos que venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias, Señor. Y te pedimos humildemente, vamos a celebrar la Santa Cena, Señor. En memoria de ti lo vamos a hacer, Señor. Y recibe toda la honra y toda la gloria por tu hermoso sacrificio, por los siglos de los siglos. Amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.